Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Saludos a todos, buenas. buenas tardes. Igualmente, saludos a todos. Gracias, gracias. Ya listo, adelante. Gracias. Estoy aquí coordinando nada más la. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar. ¿No? Como ya se anunció el día de ayer, hola María José René, vamos a abordar el tema de la argumentación contextual, que es un derivado o es una aplicación concreta de la argumentación intercultural. Como también ya se adelantó ayer, tiene que ver con una línea jurisprudencial que el tribunal ha venido desarrollando y que se concreta en la jurisprudencia 19-2018. Jurisprudencia 19/2018. ¿No? ¿Cómo llegamos a esta jurisprudencia? ¿Cuál es el camino que se siguió? Se comenzó con una jurisprudencia donde se atendía solo asuntos intracomunitarios, o sea, es decir, para asuntos donde estaba habiendo problemas de por medio dentro de la comunidad. Entonces, la comunidad tenía pues alguna cuestión donde la justicia electoral iba a intervenir y ahí es donde se requería este tipo de argumentación, ¿no? Pero conforme se fue avanzando, se fue viendo que, bueno, pues en realidad este tipo de argumentación tiene que estar presente, este tipo de interpretación también de alguna forma, en cualquiera de los casos en los que se identifique que hay un elemento comunitario. Y entonces ya la jurisprudencia básicamente abarca casi cualquier asunto jurisdiccional donde las comunidades y o pueblos originarios estén involucrados, ¿no? Quizá hacer aquí alguna aclaración justo de tipo conceptual. Nos referimos a pueblo originario, siguiendo la gramática de los derechos humanos a nivel internacional, cuando se refiere a toda una etnia, ¿no? A un grupo humano, el cual, como lo explica bien el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, son pueblos que se encontraban aquí antes del descubrimiento y conquista de América Latina, y esos pueblos estaban aquí con una lengua, con un sistema político y con un derecho concretos que antaño se conocían como usos y costumbres. Hoy ya aclaramos que se llaman sistemas normativos, y esos pueblos originarios, como es la denominación, digamos, más adecuada y más correcta, pues estaban ahí, y al llegar los conquistadores, pues sufrieron no solo mermas, sino que sufrieron lo que hoy denominamos la deuda histórica, sufrieron una serie de violencias que les generó una marginación, y eventualmente pues se asentaron en distintas zonas. Algunos de estos pueblos originarios incluso todavía con algún tipo de vida nómada, ¿no? Y si no, seminómada, porque a veces por algunos de esos rituales tienen que transitar de un lugar a otro. Incluso hay pueblos en el norte del país que transitan de un país a otro, ¿no? O sea, entre Estados Unidos y México. Y bueno, pues como ustedes pueden entender, es un vasto mundo de pueblos originarios, eh, que se cuentan en un promedio de 60 más o menos, 60 pueblos originarios, ¿no? Estos pueblos originarios, una vez asentados, se establecen en comunidades. Esa sería la distinción, ¿no? El pueblo es la etnia, y la comunidad se refiere al espacio geográfico en donde esa etnia está asentada, ¿no? Entonces pueden ser etnias que corresponden a un pueblo, y que son comunidades que corresponden a un pueblo,
pero dentro de esas comunidades puede haber divergencias, o sea, es decir, pueden pertenecer al mismo pueblo, pero cada comunidad puede tener un sistema normativo distinto, una manera distinta de ver el sistema normativo. Esto es importante para lo que más adelante vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, podemos decir que se trata del pueblo ñañú, por ejemplo, pero hay una comunidad ñañú en el estado de Hidalgo y hay una comunidad ñañú en el estado de México, ¿no? Y estas comunidades se identifican a sí mismas justo por un tema de autonomía, como ayer se señaló, de autodeterminación, porque ellos a sí mismos se identifican y se determinan como parte de ese grupo. Y esto cuando se tiene que tratar con las autoridades que son distintas a esa comunidad, entonces pasamos a un reconocimiento que llamamos autoascripción. Autoascripción. Esto quiere decir, seguro ya lo habrán escuchado, aquí lo tenemos que aclarar porque es parte, digamos, del proceso. Una forma de adquirir la personalidad procesal activa, es decir, o sea, que estos miembros de estas comunidades puedan acceder a la justicia electoral mestiza o ladina, como la llamamos ayer, pues tienen que, en principio, declarar que son parte de esa comunidad. A esto entonces se le llama autoascripción, ¿no? Ahora, la cuestión es que, desgraciadamente, en los últimos procesos, algunas personas no necesariamente pertenecientes a las comunidades dicen ser indígenas, y esto pues, nos ha metido en un problema, lo que ha llevado en los últimos años a lo que se llama adscripción calificada. Adscripción calificada. Esto quiere decir que pues se tiene que exhibir algún documento, alguna prueba, algún testimonio que avale que efectivamente se pertenece a esa comunidad. Y me parece que aquí el tema da para mucho, es un tema que tiene muchas aristas, muchos matices, porque ciertamente, o sea, digamos, ciertamente es claro determinar quiénes son los miembros de una comunidad porque la propia comunidad les reconoce, pero el problema es que como se tratan de derechos humanos y el derecho a votar pues es un derecho personalísimo, ¿no? Eventualmente una persona que quizá la comunidad no reconozca pueda autoascribirse como parte de la comunidad por diferentes razones, ¿no? Porque es descendiente, porque es avecindado, porque formaba parte de esa comunidad y salió a hacer alguna otra cosa fuera de la comunidad y luego volvió, ¿no? Y entonces esto da lugar a muchos casos, ¿no? Como ustedes podrán entender. Es un tema eh, muy complicado porque de alguna manera significa una calificación, o sea, significa una calificación por parte de la autoridad mestiza que termina siendo compleja porque tiene que discriminar, o sea, básicamente tiene que reconocer que esa persona pertenece a una etnia o raza distinta y entonces los factores por los cuales se tiene que llegar a esta conclusión o a este convencimiento, pues a veces son muy difíciles de asumir, ¿no? Entonces, bueno, ha crecido mucho este asunto, obviamente, por ejemplo, en algunas comunidades indígenas se hacen listas de personas relevantes o de personas que han cumplido con algún encargo dentro de la comunidad y eso les amerita un reconocimiento. Ahora, ahí también puede haber un problema, porque para nosotros el derecho al voto, que es activo y pasivo, como ustedes saben, no tiene o no debería de tener ningún
impedimento, restricción, ¿no? O sea, si tú vas a votar, si no te dejan votar, pues están conculcando contra tu derecho. Si tú quieres ser votado y no te dejan participar, pues entonces también están atentando contra tu derecho. Pero las comunidades indígenas, ya dijimos ayer, que es muy importante el elemento de la autoridad moral, ¿no? Es muy importante el elemento del prestigio social y de algunas otras cuestiones ligadas a la cosmovisión comunitaria. Y entonces, no basta con vivir dentro de la comunidad, sino que hay que manifestar que se tiene interés en la comunidad y que se participa en la comunidad. Entonces, a veces muchas personas que se autoascriben como personas indígenas y que en realidad son indígenas, y insisto, se les puede reconocer, pero no han cumplido con sus obligaciones comunitarias, entonces la comunidad puede decir, es que no lo estoy tomando en cuenta para esta elección, o no le estoy permitiendo participar en esta elección, o incluso no le estoy permitiendo votar porque no ha cumplido con el trabajo comunitario, por ejemplo, ¿no? O se le encargó una comisión y no lo hizo, o incluso cometió alguna infracción, por lo cual consideramos necesario limitarle su derecho al voto, ¿no? Esto pues obviamente detona una serie de conflictos interesantes, ¿no? Insisto, suele ser también más complejo porque en la medida en que vayan intensificándose las relaciones entre las comunidades indígenas y las no indígenas, pues van a surgir muchos casos peculiares, como ya han surgido, ¿no? Es decir, una persona, insisto, que a lo mejor no es incluso étnicamente indígena, pero que ha aportado a la comunidad, que ha estado ahí y que tiene años avecindado ahí y que incluso conoce bien el sistema normativo, etcétera, pero pues un sector de esa comunidad no le quiere reconocer como tal por su aspecto físico. Esto sería muy complicado, no sé si me explico. O sea, una persona no indígena llega y es aceptada por una parcialidad de esa comunidad, pero la otra parcialidad no lo acepta, ¿no? Pero esa persona dice, bueno, pues yo me autoascribo porque evidentemente he participado, vivo aquí, la gente me conoce y yo creo que tendría derecho a estar dentro de algún cargo público, ¿no? Esto ya ha sucedido en otros países. En Colombia incluso la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional colombiano, le dio la razón a la persona, ¿no? Le dio la razón a la persona. Entonces, pues eso va a ser interesante en la medida en que insisto, se vayan acercando los temas, ¿no? Entonces, una vez que se ha reconocido que se cuenta con la personalidad y que se puede actuar, pues se detona todo este mecanismo de argumentación intercultural, donde hay que poner atención en la manera en que las personas que pertenecen a esas comunidades asimilan el derecho, ¿no? Y esto llevó a la elaboración de un protocolo que se utilizó a nivel federal y en el que participaban pues la Fiscalía en delitos electorales, el Tribunal Electoral, el Instituto Nacional Electoral, y en este protocolo, bueno, pues se desarrolló puntualmente cómo es que se debe trabajar y tratar los asuntos en materia intercultural, ¿no? Ustedes bien conocen que llevamos una década implementando este tipo de protocolos. Se implementan en temas de materia de género y se implementan en temas de materia intercultural y de otras materias, ¿no? Como quizá personas con algunas discapacidades, pero bueno, los más conocidos son el de género y el intercultural. Y esos protocolos, la intención es que si bien no tienen una función vinculante o vinculativa, pues sí tienen una gran ayuda o representan una gran ayuda para quien se desenvuelve en esos ámbitos, ¿no? Otra de las cosas que ha venido a sumar es la creación de la Defensoría Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral, que está hoy en día sufriendo una transformación. Esta defensoría está ampliando sus facultades y ya no se encargará solo de comunidades indígenas, sino de otros grupos que se consideran vulnerables, ¿no? O que se consideran
que se considera importante tener un tipo de acción afirmativa para poderlos incluir dentro del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, estas cuestiones como los protocolos, la defensoría, y yo sumaría incluso la capacitación que la Escuela Judicial Electoral ha hecho y hacer que el tema intercultural sea transversal a todo. Fíjense, en un diplomado en argumentación jurídica estamos hablando de temas interculturales, porque es otra forma de atender o atacar el problema de la discriminación, ¿no? Y todas estas acciones pues están justo formulando un espacio epistemológico autónomo llamado argumentación intercultural, ¿no? O sea, esto quiere decir que hay funcionarios, hay servidores públicos que están llevando a cabo una serie de acciones de tipo hermenéutico que son adecuadas para considerar los problemas comunitarios, los problemas interculturales. Y entonces esto llevó a que eventualmente en las sentencias se reconociera. Hay muchas sentencias, conmigo se trata de una línea jurisprudencial donde básicamente lo que se dice es que si bien es cierto que la norma indica que se tiene que tener esta solución, el juzgador tiene, y lo dice los protocolos, lo ha hecho la Defensoría, lo que se tiene que hacer es tomar en cuenta el contexto, ¿no? Y ya puntualmente en la 19-2018 se desarrolla todo un vademecum de cómo debe atenderse este tema de la argumentación contextual. Entonces la vamos a ir como leyendo detenidamente para ir analizando cuáles son los pasos que se debe seguir en esta argumentación contextual, ¿no? Entonces, si por ahí como que se pierde mi imagen, aquí sigo, nada más es porque la voy a empezar justo a poner aquí en pantalla. Y aquí, si no me escuchan, me dicen, ¿no? Pero, ¿sí se escucha? Sí, se escucha, doctor. Perfecto. Pero no me veo, ¿verdad? ¿O sí me veo? No. Bueno. Está bien, ahorita regreso. Nada más vamos, o sea, sí voy a estar switchando, como se dice, ¿no? La jurisprudencia con la cámara y cualquier cosa me avisa. Entonces, juzgar con perspectiva intercultural, elementos mínimos para su aplicación en materia electoral. Entonces, vámonos con mucha cautela para poderla incluso disfrutar, porque es una jurisprudencia muy, muy interesante. El reconocimiento del derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, ¿ven? Aquí se distingue entre pueblos y comunidades indígenas, contenido en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, así como en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Estos son los tres ordenamientos de referencia, ¿no? Es el marco normativo. Exige que el estudio de los casos relacionados con derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas se haga a partir de una perspectiva intercultural que atienda al contexto de la controversia. Repito, una perspectiva intercultural que atienda al contexto de la controversia y garantice en la mayor medida los derechos colectivos de tales pueblos y comunidades, ¿no? Entonces, aquí ya literalmente se habla de que el juzgador, quien en la causa tenga, en las causas electorales, tenga delante una persona indígena casi siempre son una serie de personas, ¿no? O sea, es un grupo indígena, tendrá que atender el contexto, ¿no? Donde se ha desarrollado la controversia para garantizar en la mayor medida los derechos colectivos de tales pueblos y comunidades, ¿no?
En consecuencia, para garantizar plenamente su derecho de acceso a la justicia con una perspectiva intercultural, las autoridades jurisdiccionales tienen al menos los siguientes deberes. Fíjense qué interesante, ¿no? Entonces ya va a hacer una especie de checklist, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Ya volví, aquí estoy. Bueno, entonces, de esta primera parte de esta jurisprudencia, y repito, 19/2018, obtenemos un poco el repaso de lo que ayer vimos, ¿no? O sea, deriva de la Constitución y del Convenio 169, agrega además la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, y entonces agrega esta idea del contexto de la controversia, ¿no? Entonces, esto quiere decir que además de la famosa subsunción, el juzgador, cuando aplica la perspectiva intercultural, tiene que tener en cuenta el contexto, ¿no? ¿Para qué? Lo dice de manera inmediata, porque si no, de otra manera, se incumple con el derecho de los derechos humanos, que es el derecho de garantizar de manera plena el acceso a la justicia. Ahí está la fórmula, ¿no? O sea, si básicamente tú te dices un Estado democrático, tú dices tener una serie de recursos judiciales, de medios de impugnación en materia electoral, pero los indígenas no llegan, no se puede, ¿no? Porque cuando llegan, pues se les aplica la ley que los mestizos hemos hecho. Y la ley que los mestizos hemos hecho no tiene en consideración los problemas que se desarrollan al interior o entre las comunidades o de las comunidades hacia acá, ¿no? O sea, entonces, básicamente estaríamos cayendo, por ahí hay un libro muy interesante que se llama así, racismo judicial, porque pues estaríamos aplicándoles una visión de nosotros en su problemática, ¿no? Entonces, para que esto que llaman pues la interconexión que debe haber entre los derechos, el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas, el derecho a que tengan sus propios sistemas políticos, que es lo que justo dice el artículo 2 de la Constitución y el convenio 169. Esto implica que aunque tengan derecho a tener su propia justicia y sus propios medios internos, también tienen derecho a acceder a la justicia del Estado, ¿no? A la justicia nacional, y este derecho tiene que ser garantizado de manera plena, ¿no? O sea, entonces, esto nos hace pensar cuál es el contexto, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Ahora lo vamos a empezar a desarrollar más, pero yo quiero que ustedes vayan imaginándose como, pues, esas personas que tienen que estar pensando cómo es la comunidad, ¿no? O sea, ¿qué requerirías para conocer el contexto comunitario, ¿no? Esto, pues, obviamente nos pone en una situación básicamente de apoyo en la antropología, ¿no? O sea, es decir, necesariamente la justicia, ya entenderán ustedes ahora por qué hemos insistido tanto en meter esas materias adicionales en este programa del diplomado. ¿Se acuerdan ustedes? Hablamos de psicología, hablamos un poco de ciencia política, hablamos de antropología. ¿Por qué? Porque aquí ya tiene sentido, ¿no? O sea, es decir, si tienes que tener en cuenta el contexto, pues tienes que saber un poquito cómo leer un contexto, ¿no? Y eso los abogados y las abogadas no lo sabemos, no sabemos, o sea, no sabemos leer contextos, sabemos leer textos, ¿no? Por ahí hay un libro maravilloso de Clifford Hertz, que es un antropólogo, que dice, leer contextos como textos, así se llama su obra, ¿no? Entonces, él dice que pues básicamente se trata de unas herramientas distintas, mientras que tú en un texto vas decodificando los signos gráficos, tú en un contexto vas haciendo una labor abductiva. Entonces aquí va a cobrar sentido todo lo que ya se ha visto en este diplomado de argumentación, ¿no? Es decir, cómo conectas pistas que están ahí, ¿no? O sea, cómo
¿Cómo observas? Hay un grupo de personas, se están organizando, acá están unas mesas, están votando, creo que ayer Fidel nos lo decía, ¿no? Están votando a mano alzada, están anotando en un pizarrón, ¿no? Entonces, ¿cómo haces? O sea, ¿cómo es esa argumentación, no? Porque al final, si se impugna eso, por ejemplo, si hay que tener mucha atención en cuáles eran esos elementos, ¿no? ¿Cuáles eran esos elementos? No sé si ustedes están vislumbrando el potencial y el área de oportunidad de esto, ¿no? Esos elementos son contextuales, o sea, son prácticas, ¿no? Son acciones que están sucediendo ahí y que se están desarrollando en un espacio físico, y que de alguna forma no van a estar necesariamente relatadas por escrito. O sea, estamos nosotros acostumbrados a otro tipo de argumentación. Esta argumentación básicamente es gestual, esta argumentación es oral, esta argumentación es de tipo antropológico, ¿no? O sea, es basada en prácticas. Pero, insisto, pues hay otras disciplinas que ya se han encargado de eso. En antropología esto se llaman levantamientos, ¿no? O sea, los levantamientos es llegar y básicamente ir llevándote una serie de fenómenos que vas registrando, que vas apoyando en la propia práctica, y como ahorita lo vamos a leer más puntualmente, pues van reflejando, van representando la manera en que esa comunidad tiene una vida sociopolítica, ¿no? Tiene una vida incluso ritual, porque decía yo creo que señalé el caso, ¿no? De una comunidad en la cual la gente bebía, una cosa rarísima, ¿no? Porque nosotros en las elecciones tenemos ley seca, ¿no? Y en algunas comunidades indígenas eso sería impensable. Si tú vas a una elección tienes que beber, ¿no? Entonces, estos mínimos detallitos que implican esa perspectiva intercultural, ¿no? O sea, a lo mejor alguien diría, eso daría para invalidar la elección, pues porque todos estaban tomando, ¿no? Pues un antropólogo te diría, no, es parte del ritual electoral y es necesario, ¿sí? Más o menos, ¿no? Entonces, perdón mi entusiasmo y mi euforia, pero es que me encantan, o sea, estos temas, porque me imagino a las comunidades en las que he ido y he estado, y de verdad, o sea, uno dice, es que es muy rico esta práctica, ¿no? O sea, la enseñanza que nos deja, ¿no? Es decir, básicamente es trascender esa idea textual que tenemos, ¿no? Y pasarla a una parte empírica. Ese es el tema, ¿no? O sea, es decir, nos enfrenta a cosas bien interesantes que a mi parecer, nos enseña para otros escenarios. O sea, si tú aprendes a observar, si tú aprendes a conectar, si entiendes cómo se argumenta en esa manera, o sea, si ahí se argumenta por gestos, se argumenta por una serie de enfatizaciones de la palabra, ¿no? Ya decíamos el reto de entender también la lengua, ¿no? De las comunidades, de tener quizá con un intérprete, pero bueno, todas esas cosas cuentan y suman, ¿no? Bueno, vamos a seguir entonces la lectura. ¿Cuáles son estos deberes? ¿Cuáles son estos pasos que se tienen que seguir, ¿no? Obviamente, muchas veces estas cosas que estoy diciendo suceden en la comunidad, no necesariamente están accesibles para el juzgador, ¿no? O sea, pensemos, ¿no? Pues cuando el asunto ya llega a una instancia del Tribunal Electoral, pues obviamente no hay oportunidad para que el secretario, la secretaria o el propio juzgador pues puedan haber tenido contacto con los hechos de manera directa, ¿no? Por eso es importante, me parece, la defensoría. La defensoría puede ayudar a ilustrar. Entonces, ¿cómo hacemos para cumplir con el famoso principio de inmediatez, ¿no? O sea, es decir, el juzgador tiene la obligación de hacerse allegar de la mayor parte de elementos posibles para reconstruir los hechos. Ese es el principio de inmediatez o de inmediación. Y este principio está
intrínsecamente ligado al principio de acceso pleno a la justicia, ¿no? Es decir, acceso pleno a la justicia no es de que tengas un trámite que desahogar, sino que ese trámite realmente cumpla o satisfaga las expectativas de justicia que tienes. Esa es la idea. Entonces, ¿cuáles son estos deberes? Uno, obtener, fíjense, información de la comunidad a partir de las fuentes adecuadas que permitan conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena. Y aquí me gusta incluso la expresión, sistema normativo indígena. Entonces, obtener la información de la comunidad a partir de las fuentes adecuadas que permitan conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena, ¿no? Aquí, bueno, incluso da algunos ejemplos, ¿no? ¿Cómo pueden ser la solicitud de peritajes culturales, dictámenes etnográficos u opiniones especializadas en materia jurídico-antropológica, ¿no? Así como informes y comparecencias de las autoridades tradicionales, revisión de fuentes bibliográficas, realización de visitas en la comunidad, in situ, bien, realización de visitas en la comunidad, recepción de escritos de terceros de calidad de amigos del tribunal, entre otras. Fíjense, a mí casi, de todas estas, casi tengo ejemplos, ¿no? O sea, me explico, ¿no? O sea, los peritajes antropológicos he visto varios, son muy interesantes, pues básicamente explican los peritos por qué un tipo de norma, un tipo de institución política es importante en el contexto de la comunidad, ¿no? ¿Por qué tomaron esas acciones? Y es muy ilustrativo. Los dictámenes etnográficos más o menos cumplen la misma función, ¿no? También dan características sobre la comunidad, sobre la vida sociopolítica de la comunidad. Opiniones especializadas que normalmente vienen de las universidades. Me ha tocado justo estar en eventos en donde los especialistas de las universidades locales que han radiografiado o mapeado algunas comunidades acercan al OPLE o al Instituto Electoral Local, pues algunos de estos estudios, ¿no? Me tocó, por ejemplo, en el caso del estado de Hidalgo o en Baja California Sur, ¿no? También, y bueno, pues es muy interesante porque estos textos, estos estudios que luego la universidad local produce, pues ilustran muy bien esta cuestión. Y en algunos casos, incluso dice la visita a la comunidad, ¿no? Entonces, esto lo he visto menos, pero sí lo he visto, ¿no? Incluso el propio magistrado de la Mata cuenta alguna experiencia que tuvo para acudir a una comunidad, cómo eso de alguna forma le hizo concebir cuestiones como lo de la suplencia en la queja o el asunto de los términos, porque se tardaron mucho en llegar y vio la dificultad que había en las comunicaciones. Entonces, hasta en eso sirven estas cuestiones, ¿no? Obviamente, pues, fuentes bibliográficas, el Internet, el INEGI, estudios demográficos, ¿no? Todo sirve y cuenta para este primer punto, ¿no? Segunda obligación que se tiene que tener cuando se hace argumentación contextual. Identificar con base en el reconocimiento del pluralismo jurídico el derecho indígena aplicable. Esto es, identificar las normas, principios, instituciones y características propias de los pueblos y comunidades que no necesariamente corresponden al derecho legislado formalmente por los órganos estatales, ¿no? Bueno, esta quizá es la parte más complicada. Lo otro está hasta interesante, ¿no? Es decir, pues te llegas de toda la información que tenga que ver con la comunidad, ¿no? Claro, aquí hay muchas preguntas, y si no hay información sobre la comunidad, bueno, pues te acercas a la comunidad, vas, preguntas, si hay alguien que conozca a la comunidad y que pueda, pues, servir para aportar algo, etcétera, ¿no? Pero este segundo punto está complejo. ¿Por qué? Porque ya una vez que tienes toda esa información, tienes que detallar, describir, encontrar cuál es el derecho indígena aplicable.
¿sí? Los expertos, aquí todavía estamos trabajando, o sea, todavía estamos estudiándolo. Quizá una de las expertas en estos temas sea la maestra Roselia Bustillo, ¿no? Un poco también el maestro Juan Carlos Silva Daya le entra a estos temas, en su momento el magistrado González Oropesa, estaba pensando en algunos otros autores, pero bueno, todavía hay mucho camino que recorrer porque no tenemos mapeado todo, o sea, no tenemos información de muchas de las comunidades, son temas muy generales, o sea, la cuestión de los cargos, la cuestión del trabajo comunitario, ¿no? O sea, algunas de estas cosas las tenemos mapeadas de forma general, pero se requeriría básicamente tener como informes de cada una de esas comunidades. ¿Por qué? Porque en ese momento este es el derecho aplicable. Dicen las expertas y los expertos que cuando nos referimos a costumbre, consuetudo, nos referimos a una norma que tiene una larga data. Consuetudo, costumbre, larga data, ¿no? Es decir, es una práctica, en este caso electoral, que se ha venido repitiendo por muchos años. Y cuando nos referimos a un uso, nos referimos a una práctica que ha surgido espontáneamente, pero pues que tiene el aval comunitario, ¿no? O sea que nosotros en esta elección decidimos hacerlo así, y esa sería la diferencia, ¿no? La costumbre es más permanente y el uso es algo espontáneo, ¿no? Es quizá una distinción que se hace de tipo escolástico, académico, pero puede servir, ¿no? El chiste es que aquí hay que argumentar, o sea, el tribunal tiene que decir, este es el derecho que voy a aplicar, ¿sí? Pero no es un derecho que me dijo, o sea, que es, como dice ahí mismo la jurisprudencia, que deriva de la legislación estatal, ¿no? O de la legislación o de la normativa municipal, ¿no? Sino son normas indígenas, derecho indígena, normas consuetudinarias, ¿no? que se han identificado y que obviamente en la medida de lo posible se tienen que respaldar. No sé si me explico. O sea, esto porque me lo dijo este peritaje, esto porque viene en este libro, esto porque está en tal fuente, ¿no? Y entonces, ese primer momento, pues es establecer el marco normativo que ha de aplicarse y que normalmente, pues, el juzgador no domina. Entonces, esto implica una vocación de la argumentación jurídica de mucha apertura. Porque si a la primera de cambio dices, ay no, ¿cómo es posible que en esta comunidad voten de este modo? ¿O cómo es posible que hagan esto? Entonces se acabó el diálogo intercultural. Entonces tienes que tener mucha generosidad para entender las cosas. ¿Por qué? Porque ha sucedido que cuando uno empieza a hacer estos ejercicios, dice, oye, pero no lo están haciendo como nosotros lo haríamos, o incluso están violando algunos derechos políticos de algunos miembros de la comunidad, ¿no? Entonces pasa como a un segundo nivel, que es el nivel de una actitud compositiva, o sea, es decir, el juzgador tiene que tener casi una actitud de mediación, ¿no? Oigan, pero no están incluyendo a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no las incluyeron? O sea, yo entiendo que en su marco normativo es y entiendo que su práctica es esta, pero pues ahí hay un problema porque sí es importante. Como les he dicho, en la mayoría de las veces cuando se llega a este punto, la comunidad indígena entiende y es capaz incluso de modificar su propio marco normativo. Pero ahí es donde se pone interesante la argumentación contextual porque de alguna forma el contexto va siendo lo que va determinando un poco las acciones, ¿no? Que se han de tomar, y la argumentación entonces no es una argumentación eh, burocrática, ¿no? No es una argumentación que haces en tu oficina y ya, es una argumentación que está constantemente yendo y viniendo a la comunidad, ¿no? Y literalmente yendo y viniendo, en los asuntos, pues a veces hasta miembros de la comunidad venían hasta la sala superior, ¿no? Y se les entrevistaba, se les preguntaba, y entonces se les decía, oye, tal, se negociaba, y volvían a la comunidad, y en la comunidad ellos explicaban, decían, tal, y así, ¿no? Y venir, ¿no? Entonces, es un aspecto muy novedoso, no sé si me explico, ¿no? O sea, alguien de mente
pues un poco así obtusa, diría, oye, ¿cómo están negociando los derechos electorales? Pues no, pero es que el tema es que nos interesa que realmente pues los conflictos se solucionen, ¿no? Entonces nos interesa que si hay que darles tiempo para que los representantes de la comunidad vuelvan y expliquen y después vengan para acá y otras, o sea, hay que darles ese tiempo, ¿no? Y eso requiere, insisto, de mucha prudencia, ¿no? O sea, de mucha prudencia para saber manejar términos, plazos, suplencia de la queja, como ya ayer se explicó. O sea, aquí se integran esas dos partes, ¿no? La famosa argumentación intercultural y la argumentación contextual. Hasta aquí dudas, comentarios, quejas, reclamos, felicitaciones, aplausos, todo, ¿no? ¿Todo bien? Bueno, que me eché un rollazo ya casi 46 minutos y luego a lo mejor hay alguna pregunta, ¿no? Está sencillo, ¿no? Relativamente. O sea, está diferente, pero está sencillo, ¿no? Ya que uno entiende como las bases de esto, puede uno avanzar un poco más. Bueno, vámonos entonces a seguir leyendo. La tercera obligación que tiene el juzgador que ha de aplicar la argumentación contextual es valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas. Valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas con el objeto de definir los límites de la controversia desde una perspectiva que atienda tanto a los principios o valores constitucionales y convencionales como a los valores y principios de la comunidad. Valorar el contexto sociocultural. Aquí se pone más sabroso el tema, ¿no? Porque aquí básicamente la argumentación contextual es horizontal. Como ya les había mencionado, no hay una jerarquía, no hay un derecho que es mejor. El mismo derecho comunitario, el derecho indígena, tiene el mismo valor que el derecho nacional, por llamarlo de una forma, ¿no? Y alguien diría que por ahí escuché que incluso podría ser hasta un ejercicio de ponderación, ¿no? Pero pues básicamente la visión es que se haga un ejercicio más bien de articulación, ¿no? Yo creo que se podría hacer y creo que alguien lo ha intentado, hay un test específico, ¿no? Se puede aplicar el test de proporcionalidad, pero hay un test intercultural que han creado unas profesoras italianas, muy interesante, igual una serie de pasos para verificar si se está cumpliendo con los requisitos de una argumentación intercultural. Una de estas profesoras es Paola Parolari, por si luego quieren googlear, ¿no? Pero ya hay alguno que otro esfuerzo en ese sentido, ¿no? O sea, de tratar pues de no excederse, de no sobreinterpretar, ¿no? De no sobreargumentar. Y habla de principios y valores, ¿no? Entonces, volvemos un poco a la descripción hartiana del derecho, ¿no? O sea, entonces, principios que son constitucionales, convencionales, y en este caso, principios contextuales, o sea, principios que son propios o intrínsecos al contexto, ¿no? Entonces, esos principios son sobre todo de tipo cultural, ¿no? O sea, por ejemplo, pues como ya lo habíamos mencionado, hay un respeto a la naturaleza, ¿no? Que a mí me parece maravilloso. O sea, todas las acciones que se toman, las decisiones que se toman a nivel comunitario, tienen que respetar el entorno y el medio ambiente, ¿no? Que sostiene a la comunidad misma, ¿no? Esta es una cuestión interesante porque yo recuerdo que hace algunos años pues decían, oye, ¿cuál podría ser la relación entre el derecho electoral y el derecho medioambiental? Yo he encontrado muchas, pero esta es una de las que más me han gustado. O sea, es decir, cuando se hace una argumentación electoral de tipo contextual, pues se tiene que tener en cuenta el contexto, y el contexto en una comunidad indígena no solamente es sociopolítico, sino es un contexto también medioambiental, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, nosotros no lo hacemos, lo deberíamos hacer, me parece, pero todas las decisiones que tengan que ver con cualquier cosa, incluido lo electoral, pues tienen que estar respetando ese medio ambiente, ¿no? Otro de los principios
que podemos derivar del contexto, pues es el respeto a la cosmogonía, ¿no? ¿Qué es esto? Pues se tiene que respetar pues sí, literalmente las creencias, ¿no? Las cuestiones de religiosidad de la propia comunidad, porque si no, entonces se corre un grave riesgo de generar un conflicto mayor, ¿no? Entonces, también muchas veces, pues se establece de acuerdo a las fiestas religiosas, de acuerdo a los cargos religiosos, ¿no? Y este contexto, pues, es muy importante también, ¿no? O sea, se constituye en una especie de principio. El otro me parece que está muy claro, es el principio de la colectividad, ¿no? O sea, la comunidad es importante, y esto yo entiendo que a veces es difícil explicarlo, a veces más importante que el propio individuo, ¿no? Lo vimos ayer justo en la escena de la película, y claro, yo sé que aquí pues empiezan como los fantasmas, ¿no? Esto, si les interesa, hay toda una filosofía que se llama comunitariedad, ¿no? O sea, es el elemento de la comunitariedad, ¿no? Comunalidad también se puede encontrar bibliografía bajo este rubro, comunalidad. Yo un texto que les recomiendo muchísimo se llama Filosofar en clave tojolabal, de Carlos Leckensdorf. Y Carlos Leckensdorf esto lo explica con un concepto maravilloso que se llama nosotrismo, ¿no? O sea, es decir, hay incluso palabras o conceptos que nosotros, digamos, no entenderíamos del todo ni cabalmente. Por ejemplo, la propiedad privada, ¿no? Para nosotros es fundamental. En una comunidad indígena no necesariamente hay un concepto de propiedad privada, ¿no? La propiedad es comunal, ¿no? Y los recursos y los bienes que hay en la comunidad forman parte de la comunidad, ¿no? Y tiene que ser de libre acceso para todas las personas, ¿no? Claro, entonces el cargo se ve de otra manera, el proceso electoral se ve de otra manera en función de estos principios, ¿sí? Entonces, insisto, algunos los tenemos mapeados, son comunes, pero puede haber variantes en algunas comunidades, ¿no? Muy bien, vamos a seguir. Entonces, principios y valores del contexto han de ser tomados en cuenta. Cuarto, identificar si se trata de una cuestión intracomunitaria, extracomunitaria o intercomunitaria para resolver la controversia, atendiendo al origen real del conflicto, ¿no? Ya esto también lo expliqué ayer. Se puede tratar de un conflicto que se ha desarrollado al interior de la comunidad, que se ha desarrollado entre dos comunidades o que se ha desarrollado de la comunidad respecto de las autoridades mestizas, ¿no? ¿Por qué es importante localizar dónde se ha desarrollado, originado ese conflicto? Porque en función de ello se escogerá el contexto, ¿no? En función de ello se verificará cuál es el marco normativo que ha de aplicarse, y en su caso, pues todo el recorrido que hemos hecho hasta aquí se duplica o se triplica, ¿no? Si se trata de dos comunidades en conflicto, ¿no? Pues obviamente hay que deslindar cuáles son las normas que aplican dentro de una comunidad, cuáles se aplican dentro de la otra comunidad, y si existe un marco normativo intercomunitario, que puede llegar a existir. O sea, es decir, un tipo de normas consuetudinarias que se haya aplicado en algún caso cuando esas dos comunidades se han enfrentado anteriormente. Puede existir, ¿no? O se puede pactar de alguna manera a través de una especie de mediación o conciliación, ¿no? O sea, es decir, a ver, vamos a llegar a acuerdos en estas dos visiones, ¿no? Y para ver si podemos construir un marco normativo intercomunitario, ¿no? Y así, o sea, el ejercicio mucho es, como ustedes verán, es un ejercicio heurístico, es un ejercicio de búsqueda, es un ejercicio de identificación, es mucho diálogo, es mucha escucha activa, ¿no? Y así se van, de alguna manera, descubriendo el origen de los conflictos y el desarrollo de estos conflictos y las posibles soluciones a estos conflictos.
Muy bien, vamos ahora con el 5. Una obligación más de las autoridades judiciales, jurisdiccionales encargadas de generar esta argumentación contextual es propiciar que la controversia se resuelva en la medida de lo posible por las propias comunidades y privilegiando el consenso comunitario, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver mucho con los medios alternos de solución de conflictos, ¿no? Es decir, la idea, y ya se lo he escuchado a varios colegas, ¿no? Pasó en Guerrero, me parece. Es decir, la idea es que en la argumentación no se imponga la solución, sino que se sugiera la solución. Que sea la comunidad la que genere la solución, la que tenga de alguna forma esta proactividad, ¿no? Que surja de ahí. Y si en su caso se va a sugerir, pues que esto pasa mucho en el cine, ¿no? Dicen que los grandes directores de cine son aquellos que te hacen pensar que tú descubriste cuál era la solución al conflicto planteado en la trama. O sea, no sé si les ha pasado que están viendo una película y dicen, claro, es que ese era el criminal, ese era el asesino, ¿no? Y tú te sientes muy contento porque pero, o sea, el director lo hizo todo para que tú creyeras que eres el que resolvías la trama, ¿no? Pues así, un poco esa argumentación tiene que ser así, ¿no? O sea, no mostrar como esta prepotencia, ¿no? De que tenemos mucho en Occidente, decir, yo te vine, sino al contrario, ¿no? O sea, es decir, dar los elementos y más bien facilitar la solución, ser una especie de mediadores. Por eso creo que esta justicia es absolutamente distinta. Fidel, adelante, cuéntanos. Sí, doctor, buenas tardes a todos y a todas. Fíjese, doctor, que en ese sentido de mediación, aquí en el estado de Guerrero tenemos solamente un municipio que efectivamente es Ayutla de los Libres, que su sistema de gobierno es por sistema normativo interno, ¿sí? Y previendo los propios conflictos que se dan al interior del municipio, la ley electoral del estado de Guerrero sí tiene un apartado especial precisamente para dar seguimiento a esas solicitudes de cambio de modelo de elección, es decir, de uso de partidos políticos a sistemas normativos internos. Y dentro de este propio capítulo hay un apartado especial precisamente del tema de la mediación, donde ya la autoridad administrativa, en este caso, como usted bien lo afirma, no interviene de manera directa en los conflictos, sino que únicamente es una especie ni siquiera de consejero, sino que solamente da, digamos que especie de orientaciones que sirvan de cierta manera a identificar las cuestiones legales. ¿Para qué? Para que las partes en conflicto del propio municipio, en este caso, tengan el contexto de las cosas y puedan tomar la mejor decisión en base a su autodeterminación precisamente, ¿sí? Ese es por un lado. Por otro lado, también en la región de la montaña existe, y esto viene a colación los ejemplos que usted nos ha puesto, existe una casa de la justicia, donde está integrado por una policía comunitaria, que a su vez tiene una ley totalmente reglamentaria que es la ley de reconocimiento a pueblo de derechos indígenas y afromexicanas, ¿sí? Y donde de cierta manera gran parte de esta organización pues tiene que ver con usos y costumbres, donde el grupo de cierta manera de los que decide es un grupo de principales o concejales, y parte de las determinaciones pues tiene que ver en los castigos, que por lo regular es un trabajo comunitario, ¿sí? Entonces, no se sujetan a cuestiones jurisdiccionales en caso que por la complejidad del asunto sea pues muy graves, ¿no? O rotundamente violatorios de derechos humanos. Entonces, efectivamente, todo lo que usted está diciendo de la argumentación contextual, pues creo que estos tipos de ejemplos ayudan de cierta manera pues a corroborar lo que usted nos está diciendo, sobre todo en el tema de la mediación, que vemos que sí se está avanzando de cierta manera,
reglamentar, pero siempre con el respeto a la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas. Eso es todo. Gracias, doctor. Bueno, gracias a ti, Fidel, porque como dije igual ayer, he estado insistiendo, esta experiencia es riquísima, ¿no? O sea, es decir, nos ilustra muy bien lo que yo, digamos, estoy abordando de manera teórica, y tú pues ya nos pones casos y ejemplos concretos, y ahí podemos darnos cuenta cómo pues estamos frente a un desarrollo hermenéutico distinto, ¿no? al que se tenía antes, ¿no? Aquí hay mucho mayor trabajo colaborativo, ¿no? O sea, es decir, los institutos electorales, los OPLES, ¿no? Tienen que tener esta actitud mediadora, como has dicho tú, con mucho respeto hacia la autodeterminación, y tiene que haber una mayor coordinación con los tribunales, ¿no? Porque en su caso es el instituto electoral local el que va a tener el primer acercamiento, el que va a tener esas visitas, el que va a hacer la consulta, ¿no? La consulta previa, por ejemplo, las consultas previas que hacen los institutos electorales, y ahí luego, bueno, por eso digo trabajo colaborativo. Luego vienen, en algunos estados hay direcciones indígenas o secretarías indígenas o institutos indígenas que también intervienen en esas consultas, ¿no? Y entonces a veces pueden generar confusión, pueden generar conflictos, ¿no? Entonces todo eso invita, digamos, a un nuevo escenario en donde no necesariamente todo tiene que llegar a un juicio formal, ¿no? A un juicio de la justicia estatal, sino que muchas de esas cosas tienen que resolver en el inter, ¿no? Y que tiene que haber mucha colaboración para resolverlo, ¿no? Y como bien tú señalaste también, yo me acuerdo de las casas de la justicia, concretamente de la de Ayutla, que me acuerdo, no sé por qué, pero tengo la imagen de que íbamos en la camioneta y se veía hacia arriba, ¿no? Estaba así, o sea, bajaba la carretera y la casa estaba allá arriba. Y me explicaban todo esto de la policía comunitaria, etcétera. Y claro, pues es parte de ese respeto a su autonomía. Creo que ahí también estamos aprendiendo muchas cosas, porque, bueno, pues había una idea de que eso tenía que ser como una área estratégica que tenía que atender la autoridad estatal en su caso, o sí, sobre todo estatal, ¿no? En algunos casos municipal, pero pues ahora las comunidades frente a tremendas y terribles violencias que se viven en algunos lugares, pues han asumido ese control, y claro, de ahí pues se salta a que de alguna manera tengan injerencia en todas las actividades de la vida pública, ¿no? O sea, ellos tienen que estar vigilando estas consultas, tienen que estar de alguna forma detrás de las votaciones, ¿no? Porque si no, pues vienen estos otros grupos a interferir, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es un tema apasionante y que ya en la práctica pues se vuelve muy, muy interesante. Bueno, vamos entonces a continuar un poquito más con el 6. Por último, el 6 es maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y, en consecuencia, minimizar la intervención externa de autoridades estatales, locales, federales, incluidas las jurisdiccionales, ¿no? Entonces, básicamente, tener la menor injerencia posible, ahí ya se oscureció muchísimo, tener la menor injerencia, ya miren, ya. Lo bueno es que aquí toda la producción está al 100, tenemos todos los recursos para que no falle. Es que ya ni les conté, pero se fue la luz por acá, y entonces no había ni internet ni luz, y bueno, dije, ya lo he hecho otras veces así, uno siempre se las ingenia, ¿no? Y pues se resolvió rápido el problema. Quizá el único inconveniente es que, como se hace a través de este dispositivo móvil, no hay la posibilidad pues de tener abierta la pantalla con la jurisprudencia, pero ya lo resolvimos también, ¿no? El asunto. Entonces, bueno, justo creo que este sexto punto es importante por lo que ya señalabas, Fidel, porque
se tiene que tener como esta actitud de mínima intervención, ¿no? Es un principio de mínima intervención, ¿no? Y que sean las comunidades las que resuelvan los conflictos, pero eso sí, pues hay que dotar de todo lo que sea posible. Me acuerdo que alguien comentaba, y es que a veces toca ir 1, 2, 3, 4, 5, muchas veces, ¿no? Y pues es estar ahí porque a las comunidades les gusta hablar mucho, ¿no? Y entonces a veces no se resuelve en un día y hay que hacerlo así. Entonces hay que facilitarles la información, de hecho es un derecho también internacional relativo a la consulta. Esta información pues tiene que ser vasta, precisa, oportuna, ¿no? Y tiene que de alguna forma pues acompañarse en la toma de estas decisiones, en estas votaciones, en estas consultas. Y tiene que, aquí también resulta complejo porque tiene que evitarse de alguna manera también la intromisión de otros actores que pudieran llegar ahí a interferir, ¿no? A veces cuando se trata de la famosa consulta, pues también hay intereses cuando se trata sobre todo de proyectos económicos o de proyectos industriales. Ahí hay que tener mucho cuidado porque, exacto, culturalmente adecuada, que tiene que ver con la argumentación contextual, ¿no? ¿No? Y entonces todo esto va sumando pues a un respeto irrestricto de la vida comunitaria, ¿no? A tratar de interferir lo menos posible y a generar espacios de consensos. Pues a grandes rasgos esta es la jurisprudencia, ¿no? Que avala todo este nuevo formato de argumentación que no lo tiene ni Obama, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, es decir, lo hemos desarrollado en México, como digo, es patentado en el Tribunal Electoral, ¿no? Obviamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al ser la última instancia, ha recogido el trabajo que viene desde abajo, ¿no? O sea, esto pues se debe también al gran trabajo que ha desarrollado, por ejemplo, los institutos electorales locales en estados como Oaxaca o como ahora nos estás diciendo en Guerrero, ¿no? Tribunales locales que también han desarrollado este tipo de argumentación y que pues eventualmente cuando la sala Jalapa, cuando la sala superior, e incluso otras salas, ¿no? Las salas Ciudad de México también ha tenido muchos asuntos de barrios originarios, y entonces llega finalmente al Tribunal Electoral, a la sala superior, pues ahí es donde ya eventualmente con esta facultad que tiene de establecer jurisprudencia, pues ha establecido este tipo de argumentación, ¿no? Que vemos en algunos otros países, pero a mi parecer, y no quiero pecar de chauvinista, sí la hemos desarrollado mucho en México. O sea, en México sí, quizá pues por nuestra forma y pluricultural o pluriétnica en la que está establecida nuestra nación. Entiendo que, por ejemplo, ¿no? Lugares como Guatemala, la propia Colombia, Perú, Ecuador, ¿no? Tienen algunos marcos interesantes, incluso Chile, que tiene también una comunidad que tiene comunidades indígenas, pero México quizá por esta particularidad, esta peculiaridad de tener muy identificado su derecho electoral y su sistema electoral, pues ha podido desarrollar todas esta manera de hacer argumentación. Sigue habiendo todavía cierta polémica, no sé si les comenté, creo que sí, pero bueno, hubo una persona que intentó desarrollar una tesis de doctorado en Alicante sobre este tema particular, y en Alicante dijeron, no, esto no es argumentación, ¿no? O sea, es otra cosa, ¿no? Pero a mi parecer, esto es sobre todo argumentación, ¿no? Lo otro es una resolución de conflictos normativos que es interesante, es importante, pero para mí la argumentación, y aquí la seguimos resignificando cada módulo del diplomado, es
básicamente lograr acuerdos, básicamente resolver conflictos, ¿no? O sea, yo así vería la argumentación, como una actividad llamada a eso. María, adelante. Buenas noches a todas y a todos. Aquí en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, si bien es cierto, se trabaja también en el ámbito de argumentación indígena. En la parte que nos ha tocado trabajar desde nuestra trinchera en la Unidad Técnica de Transparencia, estamos trabajando también en pro de las comunidades, de los pueblos y las comunidades indígenas. No nos atribuimos directamente el trabajo a nosotros como unidad, porque hemos tenido de parte de otras áreas como la de pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque estamos en un proyecto en el que estamos realizando las traducciones para que los pueblos y comunidades indígenas tengan acceso a la información. Ese creo que es un punto de partida en el que se tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque teniendo acceso a la información requerida, pues se puede argumentar. O sea, es el primer paso, ¿no? Para argumentar. Se está haciendo aquí en el estado de Hidalgo, le comento, pues es un proyecto en el que estamos trabajando, pero los traductores en las lenguas ñañú, otomí y tepehua, se están haciendo los formatos para poderse poner a disposición de todos esos pueblos y comunidades indígenas para que ellos puedan tener la solicitud de derechos ARCO, que es los derechos que te permiten tener el control de tus datos personales, también el derecho al acceso a la información, la solicitud y todos los formatos que con esto conllevan. También hay que decir que el órgano garante, que es el ITAI, aquí en nuestro estado, también está trabajando en esa parte. Entonces, todo esto es para tener la inclusión de los pueblos indígenas, para que tengan el acceso a la información requerida y puedan hacer valer sus derechos, por lo menos en el acceso a la información. ¿Les cuento? Sí, gracias, María. Sí, Hidalgo es uno de los estados que más se ha aplicado en el tema, ¿no? De hecho, la universidad se tiene una publicación sobre cuáles son las comunidades indígenas del estado de Hidalgo, y el Instituto Electoral Local ha trabajado bastante, tiene una serie de foros, ¿no? Yo he asistido incluso a algunos de ellos. Se pasó de una dirección de asuntos indígenas, me parece, a una subsecretaría, ¿no? De asuntos indígenas, ya incluso se había planteado que fuera secretaría, y el estado de Hidalgo, pues, no sabía del área de acceso a la información. Veo que también, me imagino que otras áreas están trabajando en el mismo sentido, porque sí, en Hidalgo, por la comunidad indígena es bastante, en la zona del Valle del Mezquital, en la zona de la Huasteca, en Huejutla incluso, ¿no? Tenemos nuestra universidad intercultural, que imparte la carrera de Derecho Intercultural, hace un par de años, ¿no? Que se estableció, y me parece que esos esfuerzos, pues, tienen que empezarse a multiplicar en algunos otros estados que también tienen esa composición intercultural. Michoacán, ya, bueno, Fidel ya nos habló de Guerrero, Michoacán, pero pues nos falta Morelos, nos falta Tlaxcala, que también creo que tienen bastante, digo, los estados que siempre se han distinguido, pues por eso son Oaxaca, Chiapas, aunque Chiapas no tiene un marco normativo, y ahora también la península de Yucatán, integrando a también parte de Tabasco, Campeche y Quintana Roo, en donde pues obviamente hay una comunidad maya bastante nutrida, y también empieza a haber ya estudios y
y direcciones, y hay una vida política intensísima, ¿no? La otra es la Ciudad de México. La Ciudad de México también ya se creó una defensoría a nivel local, hay bastante legislación y hay bastante actividad de tipo político, ¿no? Luego el otro tema es el tema de las comunidades indígenas migrantes. La otra estábamos platicando que en estados o entidades federativas como por ejemplo Aguascalientes, donde no solía haber comunidad indígena, pues ahora esta comunidad migrante flotante hace considerar pues que quizá en algún momento habrá que entrarle a estos temas, ¿no? Entonces la argumentación contextual, en cualquier caso, la argumentación intercultural va a ser necesaria, ¿no? En la mayoría de los estados, incluso en estados que no eran tradicionalmente o tenían tradicionalmente comunidad indígena. José René, adelante. Buenas noches. Aquí el tema que acaba de señalar, que me presidió la palabra, me parece muy importante. En la perspectiva intercultural que se establece en la jurisprudencia 19-2018, esos 6 puntos, aquí hay un tema que resulta fundamental, y es justamente la comunicación, ¿no? La herramienta para la difusión y que se utiliza el instrumento lingüístico. Y en este caso, el instrumento lingüístico que resulta sumamente importantísimo para la argumentación jurídica. Si se carece de difícilmente podríamos establecer una comunicación con las comunidades. Los órganos jurisdiccionales estarían muy limitados si no se da ese derecho y ese acceso, porque además tenemos distintas lenguas. Y creo que otro aspecto importante es que cada caso es diferente. Yo cada comunidad la entiendo diferente. Y cada una tendrá sus propias características contextuales, socioeconómicas, antropológicas, y que para identificar sus aspectos de normas, principios y valores no es una tarea fácil. Pero si no hay el aspecto del instrumento lingüístico desde el punto de vista de argumentación, se me parecería que estaríamos sin la herramienta fundamental para poder actuar y llevar a cabo todo este proceso que se requiere desde una perspectiva intercultural. Es por eso que creo que hay que destacar esto para todas las comunidades, que no es una tarea sencilla desde el punto de vista electoral. Ya no hablaremos de otros temas, que si es materia penal, en fin, que me parece que también se enfrentan al interior de las comunidades problemas de cacicazgos entre ellos mismos. Yo todavía recuerdo algunas sesiones que acudí en la región, la Huasteca hidalguense, donde se observaba en las comunidades esa situación de caciques al interior de ellas mismas. Entonces, sí creo que es importante porque nosotros hablamos el español, la lengua española, pero tendremos muchísimas lenguas, y ahí a veces veo que hay una limitante para tener los traductores y los intérpretes necesarios y la difusión necesaria por los distintos medios que se hagan llegar a las comunidades. Eso yo creo que sería mi consideración. Muchas gracias. Sí, José René, yo creo que por eso es un esfuerzo integral, ¿no? Entonces, es que es reciente, ¿no? O sea, no todas las universidades interculturales tenían la carrera de Derecho, ¿no? En la medida en que estas universidades empiecen a crecer y empiece a haber más abogados y abogadas interculturales, pues quizá puedan servir también para eso, ¿no? O sea, no hay intérpretes en todas las lenguas, ese es un problema, ¿no? Y justo pues hace falta incentivar esa parte, ¿no? Muchas veces las personas indígenas pues, están más preocupadas por otros temas, ¿no? que pues eso, adquirir una carrera o una profesión o volverse peritos, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho trabajo que hacer, porque pues básicamente los habíamos marginado, ¿no? Los teníamos muy lejanos y
y pues ellos se habían quedado ahí de alguna forma. Ahora que empieza a florecer esta cuestión intercultural, pues ya empezamos a notar afortunadamente más su presencia, pero pues no es la deseable, ¿no? Simplemente, por ejemplo, en este diplomado, ¿cuántas personas indígenas hay, no? No hay, o en la escuela judicial electoral en general, ¿no? O sea, es una crítica que incluso podría volver una autocrítica, ¿no? En las universidades, en los tribunales, en los institutos electorales. Entonces, urge su presencia y urge que tengamos los mecanismos, como ya lo mencionaron María y tú, para podernos hacer entender, ¿no? Porque si no, como ya también lo decíamos con Fidel, si ellos tienen que tener la información completa, pues en principio pues la tienen que tener en su lengua, ¿no? Si no la tienen, pues es muy difícil que se pueda establecer algún diálogo posible, ¿no? Me parece que ese es el reto, está planteado, al menos en materia electoral. Creo que tenemos, siendo la Escuela Judicial Electoral y habiendo cumplido este propósito con los cursos virtuales de extendernos a muchos lugares, yo tengo la fe de que, bueno, pues esta semilla caiga en buen terreno y después pues, se vuelva un efecto dominó y tengamos de muchas entidades federativas a muchas personas interesadas en estos temas, ¿no? Al menos en esta clase y en este diplomado, pues ya nos enteramos de cómo está el asunto y creo que eso ya es un gran avance. Creo que eso es una cosa positiva. Ustedes ya saben que existe y ya saben que como egresados de y egresadas de este diplomado, pues que es una forma distinta de argumentar, ¿no? Bueno, pues yo por aquí le voy a estar dejando para que mañana le continúe. Ya ven que todas las semanas nos vamos a ver. Entonces, por lo que hace el tema de hoy, me parece que se ha satisfecho plenamente. No me resta más que desearles una feliz velada y citarlos para el día de mañana, misma hora, mismo canal. Gracias, buenas noches. Buenas noches, cuídense mucho, gracias. Gracias, buenas noches.